Entonces, hoy, en todo caso, lo que nos vamos a centrar es un aspecto, pues quizá no es lo que me resulta más grato hablar, pero yo creo que es bastante necesario, porque comentando así con Carmen, pues pensamos que podía ser adecuado hablar un poquito de cómo ha quedado la legislación con respecto al alumnado con TDAH. Bueno, pues no sé si sabéis que a finales del curso del año pasado hubo bastante movimiento normativo y han cambiado bastantes cosas, ¿no? que a todos nos afectan y que probablemente pues muchos ya conoceréis, y en algunos casos podemos decir que las habéis sufrido, ¿no? Porque yo voy a transmitir las cosas bueno, pues como vienen recogidas. Ya digo que yo creo que hay cosas que son positivas, cosas que son negativas. En todo caso, yo soy el mensajero, espero que no la toméis conmigo, porque yo lo que voy a trasladar es un poco cómo está la situación actual, ¿no? Entonces, como sabéis, el año pasado se aprobó este Real Decreto 23, que es el que regula ahora todo lo que llamamos la atención educativa a las diferencias individuales, ¿no? Que es un poco la denominación que recibe ahora toda la diversidad del alumnado que tenemos, ¿no? Entonces, esta normativa parte del modelo que habréis oído, que estará muy en boga, que se llama Diseño Universal de Aprendizaje, que lo que realmente pretende es crear un modelo de escuela accesible para todos, partiendo de toda la detección de todas las barreras que podemos encontrarnos a nivel físico, sensorial, cognitivo, socioemocional, y crear un modelo de escuela eliminando todas esas barreras que se pueden encontrar todos los alumnos. Podemos decir, pero bueno, eso es más o menos lo que había antes, ¿no? Con las adaptaciones, quitando, bueno, lo que realmente se plantea de este modelo es crear, como de serie, el entorno más accesible para todos los alumnos y que no tenga que responder luego a medidas extraordinarias. Es decir, que si se ha visto que a casi todos los niños les vienen bien muchas de las medidas que solemos plantear para los alumnos TDAH. Simplemente, ya sabemos que simplemente que el profesor apunte los deberes en la pizarra y queden ahí reflejados, en vez de que los dicte y que los apunte en las agendas, eso a un niño con TDAH le puede facilitar muchísimo, pero es que a todo el mundo le va bien, ¿vale? El hecho de estructurar, de cómo se planifican y se estructuran las clases, o cómo se establecen los pasos de realización de una actividad y si eso puede recogerse visualmente, al final beneficia a todos. Entonces esa es un poco la filosofía de este modelo. Vamos a aprovechar la eliminación de barreras porque todos, en el fondo, en algún momento nos podemos beneficiar. El hecho de que un colegio tenga un ascensor a lo mejor le viene bien a las personas con discapacidad motórica, pero a quien no en un momento dado, pues porque tienes una lesión, porque tienes cualquier circunstancia, temporalmente te puede venir bien. Entonces es un poco la filosofía, tratar de poner más el foco en lo preventivo y bueno, pues las medidas extraordinarias, pues que sean, como bien dice la palabra, pues más extraordinarias, ¿no? Entonces, por eso, bueno, el primer apartado de la normativa habla un poco de las medidas ordinarias, ¿no? De las que todo el mundo se puede beneficiar, ¿no? Y ahí principalmente hay, por un lado, los refuerzos o enriquecimientos o grupos de apoyo que se pueden organizar en los centros sin más, dentro de la dinámica organizativa del centro. Pues todos sabemos que a veces hay grupos flexibles o grupos de refuerzo, y bueno, pues todos los alumnos en algún momento se pueden beneficiar de esas medidas. Por otro lado está lo que es la propia programación curricular, ¿no? Ahora, a lo largo de este curso, todos los centros han tenido que elaborar lo que se llama el Plan Incluyo, que es un proceso de reflexión en base a este diseño universal de aprendizaje, de cómo podemos eliminar las barreras, tanto a efectos de entorno, a efectos de programación. Entonces, a partir de ahí, pues cada una de las áreas de cada uno de los cursos que se imparten en los centros están contextualizadas a la realidad de ese curso y de ese centro, Entonces, a partir de ahí, pues se establecen medidas, pues, de atención a la diversidad, ¿no? De forma genérica, ¿no? Todavía no nos hemos metido en las medidas extraordinarias, ¿vale? Y por otro lado, pues todas las medidas, tener en cuenta todas las medidas de acceso escolar, desde visualización de normas, desde cómo tienen que ser los entornos, libres, a lo mejor con que no hay un exceso de estimulación visual, pero con determinadas claves que nos ayuden a encauzar nuestra ejecución en determinadas tareas.
las normas, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería como ese primer foco, ¿no? en la parte más general y más dirigida a todos. Pero bueno, como todos sabemos, pues bueno, sí que hay alumnos que necesitan un poquito más, ¿no? Y es donde entramos, pues eso, en las medidas educativas específicas, ¿no? Y aquí yo lo que he recogido es, según este decreto, pues cómo está la tipología actualmente dentro de esta diversidad, ¿eh? Porque aquí ya sí que podemos empezar a percibir también algunos cambios importantes. Hablamos lo primero, que es el concepto más conocido, lo de necesidades educativas especiales. Dentro de necesidades educativas especiales ahora directamente se excluye al alumnado que exclusivamente tiene TDAH, ¿eh? Sí. Dentro de las necesidades educativas especiales, y esto tiene unas implicaciones desde el enfoque de la intervención que se puede llevar a cabo, ¿no? Los alumnos con TDAH quedan fuera de esta categoría, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ver qué repercusión tiene eso, ¿eh? Porque luego tenemos todo un abanico, ¿no? de diferentes condiciones que nos podemos encontrar y que nosotros desde los departamentos de orientación pues tenemos que valorar en qué punto está cada alumno, ¿no? Se habla de retraso madurativo, se habla de trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, y ahí he puesto en rojo trastorno de atención. Ahí es donde de lo que estaríamos hablando, ¿no? Es decir, ahora todos los TDAH, sean con hiperactividad, sin hiperactividad, los vamos a englobar dentro de ese trastorno de atención, ¿vale? Luego tenemos trastornos de aprendizaje más asociados a pues, dislesias, discalculias, casos en los que el desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje para alumnos, por ejemplo, extranjeros que no manejan el castellano, compensación educativa, altas capacidades, alumnos que se incorporan tarde y otras condiciones principalmente de salud, otras circunstancias, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nosotros tenemos para englobar al alumnado que nos viene con alguna condición o alguna diversidad que tenemos que plantear alguna medida especial, ¿no? Las necesidades educativas especiales, por tanto, quedarían ahora mismo para discapacidad, principalmente sensorial, auditiva, motórica, alumnos con TEA, alumnos con trastorno específico del lenguaje o trastorno grave de conducta. Entonces, sí puede ser, si se da una circunstancia de comorbilidad de un TDAH con alguna de estas, que sí que estuviera en alumnado con necesidades educativas especiales, ¿no? Y luego, otra salvedad, una aclaración que quiero hacer es, todos aquellos alumnos que hayan sido valorados antes del año pasado, se mantienen todavía dentro de esta categoría de necesidades educativas especiales hasta que cambien de etapa y se vuelvan a valorar. Entonces ya entrarían dentro del trastorno de aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas teníamos como alumnado de necesidades educativas especiales y que ahora ya digo, sobre todo los que valoramos ahora, ya no van a tener? Pues por un lado las adaptaciones curriculares significativas, es decir, la programación por debajo del curso en el que uno está escolarizado cuando se detecta que realmente hay un desfase curricular. Entonces, eso realmente pues puede considerarse una limitación, ¿vale? Es cierto también que ahora con la LOMLOE se ha ampliado la unidad de programación, ya trabajamos con unidades de programación, por lo menos en primaria, de 2 cursos, entonces también es mucho más amplio la temporalización que se tiene para alcanzar esos objetivos. Pero lo cierto es que el concepto de adaptaciones curriculares significativas para un TDAH, para un trastorno de atención, mejor dicho, como viene aquí ya recogido, pues no existe. Vamos a ver lo que lo sustituye. Y luego está el tema del apoyo específico de PT y AL, que tan necesario es en los colegios. Esto no digo que desaparece, pero de alguna manera aquí hay como 2 prioridades. Los recursos están adjudicados para el alumnado con necesidades educativas especiales. El hecho de que los TDAH no estén considerados como alumnos de necesidades educativas especiales no quiere decir que no se puedan beneficiar de esos recursos, pero de alguna manera no van a contar en cuanto a los cupos de cara a la administración para la asignación de esos recursos, con lo cual pues eso es un tema bastante controvertido y que realmente no ha sentado bien en los colegios. Y luego, por otro lado, también queda establecido que la prioridad es el alumnado con necesidades educativas especiales, y siempre que esté eso cubierto, pues se pueden atender al alumnado
con trastorno de atención o todas las otras categorías que venían ahí recogidas. Con lo cual eso no es demasiado halagüeño, pero bueno, de todas formas, vamos, en mi experiencia de todos nuestros colegios, la mayor parte de los niños que estaban siendo atendidos siguen siendo atendidos por PTIAL y porque, bueno, realmente lo necesitan, y sí que tiene cabida, sí que tiene cabida. Entonces, ¿qué quedaría entonces para las medidas tal y como recoge esta normativa para el alumnado con TDAH? Pues por un lado está la adaptación de tiempos, los formatos de los materiales, los exámenes, la forma en la que uno puede expresar sus conocimientos, y todos los materiales que se pueden adaptar para hacerlos pues un poquito más estructurados, más visuales. Todo eso tiene cabida. Por otro lado, se habla de adaptaciones curriculares no significativas, es decir, aquí podríamos encontrarnos que sí se pueden hacer ajustes en contenidos, en objetivos, pero siempre y cuando no comprometa la consecución de los objetivos elementales y básicos del ciclo, ¿vale? Mi experiencia, la mayor parte de los alumnos TDAH, si no hay una comorbilidad asociada, realmente están aquí. Son niños que necesitan muchas medidas metodológicas, necesitan un apoyo, necesitan muchas veces también incluso terapias externas, pero siguen los objetivos, porque tienen una capacidad cognitiva adecuada, y si se le dan las ayudas oportunas, pues la mayor parte de ellos, la grandísima mayoría, no tienen un desfase curricular tan significativo, con lo cual estamos un poquito en ese marco, ¿no? Pero bueno, siempre te quita un poco esa posibilidad de que pues, algunos sí que han acumulado cierto retraso, entonces te quedas un poco decir, bueno, pero ¿cómo abordo este desfase, ¿no? En todo caso, al final, siempre en los colegios impera pues también un poquito el sentido común, ¿no? Y evidentemente a un niño pues tampoco le vas a dar más allá de lo que realmente pueda, ¿no? Normalmente eso sería lo... Y luego está el tema de los grupos de apoyo, como decía, se siguen manteniendo los grupos de apoyo, y aquí en este caso, pues eso, delega sobre el equipo directivo la gestión, en función de los horarios, en función de la disponibilidad de los profesionales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, la posibilidad de organizar esos grupos de apoyo, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, aquí dejo pues una serie de... Esto está propuesto por el equipo específico de la Comunidad de Madrid de TDAH, TEL, IDEA, ¿vale? Pues un poco con las medidas que se pueden adoptar dentro de esa flexibilidad y accesibilidad a los materiales y a los procedimientos de evaluación, ¿no? Pues tienen derecho a un 35% más en las pruebas de evaluación, a todo lo que implique una adaptación de los formatos, siempre y cuando no se rebajen objetivos. Pero bueno, pues esto también incluye, por ejemplo, a alumnado con dislexia, por ejemplo, ¿no? Que puedan hacer exámenes orales en vez de escritos en determinados momentos, o el propio texto del examen, pues estructurarlo de otra manera, dejar otros apartados, bueno, pues secuenciar en pasos la elaboración de determinadas tareas. Bueno, pues hay diferentes medidas a adoptar, y esto realmente hay un documento en el centro donde se recogen qué medidas se puede beneficiar cada alumno, ¿no? Esta es la segunda parte del documento. Pues eso, el tipo de letra más adecuado para alumnado con dislexia, y los materiales, pues aprovechar material audiovisual, más material manipulativo, es decir, que los alumnos puedan llegar a lo mismo pero a través de otras vías, ¿no? Pero, ya digo, siempre respetando los objetivos. Y ya por último, y ya luego si queréis pues organizamos un poquito el debate, yo he querido destacar así las pinceladas más básicas. Algún otro aspecto que yo creo que es muy importante aclarar. Ahora mismo hay dos formas de acceder, desde el punto de vista de la adopción de estas medidas, a la consideración de alumnado con necesidades de apoyo educativo, ¿no? Que es un poco como se consideran todos para los TDAH. Una es a través de un informe externo, y esto sí que es una ventaja, porque antes realmente se requería
un informe externo médico, principalmente, y además nuestra valoración, y hasta que no se tuviera eso, pues prácticamente no se podía hacer nada, ¿vale? Ahora, simplemente con un informe médico, o incluso un informe facultativo de un psicólogo externo, ya se podrían habilitar este primer grupo de medidas, todo lo que es la adaptación de tiempos, de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso también a nosotros, que somos conscientes de que a veces vamos con retraso y tenemos listas de espera en nuestras valoraciones, pues tenemos también la posibilidad de ir arbitrando pues medidas que parece que no, pero que aportan mucho, ¿no? Y facilitan bastante las cosas a estos niños. Con lo cual, ya desde ese momento se pueden empezar a hacer cosas. Y luego, una vez que ya tienen un informe psicopedagógico, ya eso lo que te da es la posibilidad de recibir el apoyo de PT&AL y las adaptaciones curriculares no significativas. Es decir, para ese segundo nivel ya sí que se necesitaría un informe psicopedagógico, ¿vale? Pero para el primero, ya con un informe externo, pues no. Por tanto, el informe médico además ya no es imprescindible en ninguno de los casos, lo cual eso era una reivindicación nuestra. Decíamos, al final, a nosotros realmente no nos gusta diagnosticar, lo que queremos es ver qué necesidades tiene un alumnado, un alumno, y cómo atenderlas, independientemente de que ese trastorno de atención que pueda tener venga dado por un TDAH en sí o por alguna otra circunstancia, pero las dificultades atencionales o de hiperactividad de estar ahí, al final sabemos que la hiperactividad al final es un síntoma que puede venir dado por diferentes circunstancias. No todos los niños con déficit atencional son TDAH, ¿no? Pero sí que se benefician todos prácticamente de las mismas medidas, ¿no? Entonces, quizá nos ha permitido desvincularnos un poco de un informe médico, pues que a veces nos ataba un poco las manos, la verdad, ¿no? Entonces, porque de hecho ahora lo que se habla es de trastorno de atención, ya no se utiliza el término de TDAH, ¿no? Entonces yo creo que dentro de ese trastorno de atención pueden entrar algunas cosas, algunas condiciones más, ¿no? Y luego, bueno, pues recordar un poquito el tema de las adaptaciones curriculares no significativas, que son ya con evaluación psicopedagógica, al igual que los apoyos PT&AL, y que queda un poquito, para mí lo que queda así más en interrogante, es el tema de qué hacer cuando esas adaptaciones deben ser significativas en función de las necesidades que detectamos, ¿vale? En mi experiencia, normalmente cuando un alumno TDAH requiere adaptaciones realmente significativas por un desfase curricular importante, suele haber una comorbilidad con algunas otras circunstancias. Puede ser o bien un trastorno de conducta, o bien un trastorno del lenguaje, o bien un trastorno de lectoescritura. Entonces, bueno, pues ahí sí que a lo mejor sí que nos permite ya meterlo dentro de necesidades educativas especiales. Y entonces, bueno, pues un poquito en este equilibrio, pues nos vamos moviendo, ¿eh? Entonces, por un lado, ya casi como conclusión, pues es verdad que desde un punto de vista teórico, yo creo que la normativa aporta un modelo que yo creo que es bonito, ¿no? Desde el punto de vista de la eliminación de barreras para todos, pero también es un modelo un poco utópico, luego hay que aterrizar en la realidad de los centros, y la verdad es que nosotros tenemos la oportunidad desde nuestro trabajo de observar un poco desde fuera, y yo creo que imparcialmente, la visión tanto de profesores, que tienen una realidad también pues muy diferente, ¿no? También lo de las familias, y yo creo que un poquito entre el equilibrio ahí entre esas dos realidades, pues yo creo que es por donde nos tenemos que dirigir, y yo creo que, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para poder compartir, intercambiar desde diferentes enfoques, pues cómo estamos viviendo ahora mismo la situación de nuestros alumnos y de nuestros hijos, ¿vale? Bueno, pues nada. Gracias. Nada.